No veo 129 personas conectadas. Karen, que acaba de abandonar, pero veo 126. Y bueno, muchísimas gracias a todos por esperarnos. Sabemos que ahorita cada minuto de su tiempo vale, cada, cada cosa en la que prestamos la atención es valiosa en el sentido, en la manera en la que nos va a aportar y en la que nosotros vamos a integrarla en nuestras vidas. Entonces les agradezco desde lo más profundo el que podamos compartir el día de hoy una charla. Quiero que sea una charla de manera muy amena. De esa manera se va a posibilitar de estar generando preguntas en el chat y vamos a hacer un filtro al final para ir planteando las preguntas que sean no las más relevantes, sino las que puedan suscitar mayor relevancia o que puedan traernos un mayor contenido. ¿A qué me refiero con esto? Las preguntas es lo más fundamental y es a través de lo cual nos vamos a guiar, ¿no? O sea, preguntar es la base de todo y preguntar, ya lo dirá algún filósofo alemán llamado Heidegger, que va a decir, preguntar ya abre un camino. Entonces, quedémonos con esta idea de saque. Quiero que nos quedemos con esta introducción. Vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque vamos a partir de la base que estamos desde un momento en el que vamos a cuestionar todo. Vamos a preguntar y a través de estas preguntas, en la forma en la que estén planteadas, ya van a ir alumbrando ciertas respuestas y nos van a marcar un camino determinado o no tan determinado, pero que de alguna forma nos van ya a dar una reflexión. Y bueno, creo que esto es algo de lo más importante que debemos de rescatar, ¿no? La parte de la pregunta. Justo como comenta Fer, yo creo que más allá de la charla les voy a dar algunos puntos con los cuales vamos a ir guiando esta amigable plática, que primero nos van a interesar a muchos de los que estamos aquí, porque sin duda alguna tampoco hay respuestas sólidas. Vamos a partir de qué es la filosofía, ¿no? O sea, estamos en una charla sobre la filosofía en tiempos de emergencia. Quizás no vamos a agotar su definición y no lo vamos a hacer, no lo vamos a agotar, no se ha agotado en 2000 años y espero que no lo hagamos pronto para que sigamos generando. La filosofía tal cual yo la presento aquí es un conjunto de preguntas que nos permite relacionarnos con entes complejos, con cosas complejas que están en el mundo y que nos permiten desmembrarlas e irlas analizando a través de un tamiz que podría ser la cultura o un paradigma o un horizonte. Y aquí es cuando comenzamos a citar los diferentes autores que nos hablan de esta percepción, de esta forma de estar en el mundo y la forma en la que nosotros estamos integrando. Entonces, filosofía como una herramienta que me va a posibilitar entender estos entes complejos. ¿A qué le llamo un ente complejo? La economía es un ente complejo. La economía es un ente complejo desde el momento que integra diferentes sectores y que hoy en día alguien me diga, yo sé lo que va a pasar en 20 años en la economía, posiblemente no esté de lo más atinado, o si tiene esta predicción, pues posiblemente está utilizando inteligencia artificial, ¿no? Basado en modelos matemáticos muy robustos. Sin embargo, pues siempre va a quedar este halo de duda. Pensándolo desde este lado, la filosofía es una herramienta que nos va a permitir aquel que la posea, aquel que la desarrolle, como este músculo, es algo que se tiene que desarrollar, que se tiene que pulir. Nos va a permitir situarnos a veces por detrás de las cosas, a veces en lo lateral, a veces delante, es decir, es contextual, pero nos va a permitir observar las cosas desde un punto de vista más integral. Vuelvo a lo mismo, nos va a permitir leer la complejidad. Si leemos a la filosofía como un manual que a través de diferentes cerebros, diferentes humanos, nos ha posibilitado leer la complejidad, no va a ser, nos va a resultar muy fácil comenzar a entender por qué hay diferentes filosofías o por qué eventualmente la filosofía ha servido para instaurar una suerte de pensamiento y que ha acompañado una cultura. Pensemos muy icónicamente en el caso griego, ¿no? Creo que todos los referentes que hasta el momento nos llegan de la cultura y de la filosofía vienen en el caso del europeo, ¿no? Tuve el gusto de dar en el claustro de Sor Juana el semestre pasado, también la clase de antropología filosófica, pero también me inicié en la parte de problemas fundamentales de la filosofía y evidentemente el programa inicia con los presocráticos, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando planteamos que lo fundamental del ser humano
es preguntar y plantearse cuestiones, plantearse cuestionamientos de dónde está situado. Si lo vemos desde este lado, posiblemente el concepto de filosofía nace en Grecia, y eso no lo vamos a discutir, pero no vamos a... Y es Pitágoras, ¿no? El que lo dice, lo vemos en Diógenes Laercio para ser puntuales en la cita. Sin embargo, no vamos a quitar del hecho de que cualquier otro humano haya estado en posibilidad de pensar. Quizás es este momento de la reflexión, este momento de cognición, lo que despierta una serie de neuronas y se activan procesos cognitivos que llevan al cerebro humano a ser capaz de entender en unidades y entidades más complejas en el tiempo, en el espacio. Porque pensemos en un momento en el que está solo un ser humano y está la caverna, está el fuego, están los de la horda, pero no tenemos tanta cantidad de información, no tenemos tanta cantidad de herramientas, de utensilios, de culturas, de religiones, ¿no? Entonces, ante eso, este ser humano pues se va dotando de herramientas para poder leer de manera más ágil el mundo, y de esa manera yo propongo que más que la filosofía sea una cosa eh, que se pueden dar las personas el lujo de hacer, una cosa que estamos realizando constantemente, que la hacemos día con día. Sin embargo, quizás no es la filosofía institucionalizada como podemos ver aquí en la bibliografía complementaria, ¿no? No es una tesina, no es una tesis doctoral. Sin embargo, es una filosofía más vivida, es una creencia viva, como le llamaría, por ejemplo, Ortega y Gasset, con la cual nos movemos y nos desempeñamos. Entonces, quiero que partamos desde esta idea, ¿no? La filosofía es algo que estamos realizando constantemente, es una cuestión que hacemos como seres humanos, es una herramienta a la vez, es una unidad, ¿me entienden? O sea, es una acción, es una herramienta, también es un conjunto de saberes, pero lo más importante es que están puestas allí para que podamos utilizarlas. Entonces, partiendo de esta filosofía como una herramienta que nos ayuda a entender la complejidad, nos ayuda a entender los diferentes procesos que se intrincan en la realidad para componerla y para que entendamos, por ejemplo, cómo opera un sector específico de la sociedad. Pensemos el sector de la marginación o pensemos en el tercer sector, el famoso el tercer sector no lucrativo, todo el tercer sector de las asociaciones civiles. Pues bueno, la filosofía es una herramienta que nos permite entrar y poder leer todo ese tipo de estructuras de manera más ágil y que como poseedores de esta herramienta no tengamos que estar debatiendo entre mil y un entes mentales, simplemente que podamos encontrar una narración, una narrativa que nos haga un sentido, ¿no? Creo que en ese sentido ya podemos establecer la filosofía como esta herramienta. ¿Por qué estudiarla? Creo que sería la siguiente pregunta. ¿Y por qué estudiarla ahora? Podríamos plantear después. Si ahorita decidimos estudiar filosofía, sin duda alguna es un reto, ¿no? Es un reto y también en alguna manera lo dicen algunos filósofos franceses, es un reto a la estupidez. Pero no es que el otro sea un estúpido, simplemente es que hay una generación, hay una consecución de generación de modelos de información que no necesariamente están anclados a la realidad. Es decir, creemos en muchas cosas porque están válidas y porque son válidas lógicamente. Sin embargo, no son verdaderas, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, la filosofía nos puede ayudar a que entendamos estos entes complejos, por ejemplo, llámese una ideología, llámese una secta, y poderla entender con todo su tamiz a la luz de palabras o conceptos, ¿no? Definiciones o categorías, como se le puede llamar en filosofía, y entender las cosas desde, por ejemplo, cómo puedo empezar a analizar ahora la cuestión de mi casa desde la filosofía, ¿no? Decía Fer algo muy importante. La filosofía puesta para la vida, puesta para comenzar a hacer, a que tenga un mayor sentido, ¿no? Para que tenga una mayor profundidad y que esto tenga una mayor repercusión en la forma en la que vivimos. Y eso es justo otro sentido que puede tener la filosofía si le damos este rol como una herramienta y no lo vemos solamente como los clásicos a los que podemos leer y que si los leemos ya podemos ser filósofos o aspirar a ser licenciados en filosofía. Creo que lo más importante que debemos destacar aquí es hay que estar preguntando, sí hay que estar leyendo, pero sobre todo investigando y estar replanteándose lo que uno busca en este camino. Entonces, al estudiarla, eh, yo siento que al estudiar la filosofía, y es algo que planteo con ustedes, si se abre justo el debate, nos sirve esta herramienta para aplicarla en todos los sectores de nuestra vida. Es decir, no es solamente una herramienta que me pueda ayudar a leer un sector como el gobierno,
o leer un sector como el educativo o el político o el económico, no para nada, sino es un sector que me permite hasta replantear mi posición como persona en esta vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué me dedico? ¿Qué quiero ser? ¿Por qué estoy aquí? Y ese tipo de preguntas que se enraizan en lo más profundo de lo que somos, van a ser estas cosas que nos van a estar motivando. Son las cosas que nos están dando todo el tiempo la energía vital para estar aquí. Y de alguna forma, que nosotros estemos en posesión de esta gran herramienta para cuestionarnos, para acceder a nosotros mismos, porque no olvidemos esa parte griega, ¿no? Y creo que eso sí es muy importante. El neutos euto, ¿no? Me conozco a mí mismo, lo que se decía en el Pronaos, el templo de Delfos. Investígate a ti mismo. Y el investígate a ti mismo, el conócete a ti mismo, es este llamamiento primero de la filosofía. ¿Quién soy? Y al empezar a investigar por uno mismo, comienza un camino que que no se acaba nunca. ¿Cuándo se va a acabar el conocimiento de ustedes? Jamás, jamás. Cada uno de ustedes es singular y tiene una grandeza que no se agota. Lo decía Hegel, ¿no? Ahí en la singularidad está la belleza de las cosas. Entonces, teniendo una herramienta tan poderosa como la filosofía, que ha ayudado por más de 2000 años a las personas a cuestionar, a replantearse, pero sobre todo a idealizar y pensar en nuevos horizontes para el futuro, para la progenie humana, entonces es provechoso que ahorita nos demos este tiempo, incluso ahorita en el tiempo de pandemia, de leer un poco de filosofía, de poder trabajar todo ese músculo neuronal y empezar a desarrollarlo, ¿no? De alguna forma decía Schopenhauer, leer es pensar con un cerebro ajeno. Pensemos con el cerebro ajeno y introduzcámonos a las filosofías como si fueran mundos, ¿no? Y veamos de ese mundo después cómo se pueden aterrizar esas respuestas, cómo se pueden aterrizar esas preguntas y contextualizar ahorita. Ahorita lo que nos llevaría el ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué estudiarlo ahora? Porque es vital, porque necesariamente hay que replantearse el punto en el de por qué llegamos a este momento como seres humanos. ¿Por qué se creó un modelo económico tan intrincado que justo cuando se pega en un punto se empieza a afectar a otro? Y yo sé que es teoría del caos y muchos lo pueden ejemplificar, pero va más allá del caos, va más allá de una falta de generación de contenidos y hasta de sociedad con miras a un cuidado de la especie. Y cuando hablo de especie me refiero a todos como seres humanos. Si hemos llegado hasta este punto es porque probablemente no se han planteado las preguntas correctas, no se ha estudiado, no se ha accedido a este conjunto de preguntas que es la filosofía y de alguna manera hemos llevado un camino que no necesariamente ha sacado lo mejor de especie y de nosotros como seres humanos. Sería una visión muy, muy personal. Creo que hay un potencial enorme. Ya lo decía este Bernard de Chartres, ¿no? Nos subimos en hombros de gigantes. Y es a la luz de esto, de subirnos en hombros de gigantes, que podemos ver más. A la luz de un Aristóteles, de un Platón, de un Heidegger, de un Hegel. A través de esos gigantes podemos subirnos y ver a través de sus conceptos para quizás ver un poco más, prefigurar una nueva realidad. Y eso es más válido que nunca y más hoy en día, ¿no? Creer que se pueden generar nuevos horizontes de interpretación, repensarla, no la utopía, ¿no? Sino quizás como decía Sábada, la utopía, la realidad, la utopía que sí puede ser realizado, lo que sí puede ser, la buena nueva. Vamos, no pensemos en esa utopía que se está alejando conforme yo camino, sino en algo que puede ser asequible y que se puede conseguir trabajando en comunidad. Entonces, ¿por qué ahora? Porque estamos en el mejor momento para replantearnos las preguntas y porque estamos en una situación caótica. Y justo el caos se podría definir como una extrema susceptibilidad al cambio. Y es en este momento en el que se pueden dar las mayores condiciones de posibilidad para generar cambios y que de una manera estos cambios complejos se susciten para dar propiedades que emerjan en condiciones nutricias y positivas para todos. Por eso estudiar filosofía, porque realmente es una herramienta que puede transformar desde el nivel personal hasta el nivel social una realidad. Por esa razón eh, es que se propone estudiar filosofía. Y más allá de estudiar la filosofía, es allegarse a ella, acercarse a ella. Dice Jaspers, la filosofía es una llama que una vez que se prende nunca se apaga.
Entonces, de alguna manera, una persona, un joven, que todo el tiempo se ha estado preguntando algo, una muchacha que desde los 5 años está todo el tiempo pensando, un niño que quiere mucho, como dice Schopenhauer, la pregunta metafísica por excelencia, el por qué, por qué, por qué, por qué, y por qué. Y sin embargo vamos apagando ese tipo de cuestionamientos en las personas, nos vamos cortando las alas. Pues ¿por qué no mejor dejar a las personas hacer preguntas y que se genere filosofía? De otra forma, sin duda alguna, vamos a hacer filosofía, pero a lo que voy es el camino va a perdurar siempre. La filosofía es un camino fecundo y mientras haya preguntas y haya seres humanos que estén aquí para plantearlas y sentir, va a seguir perdurando. Y esa va a ser su relevancia. El que nos concatena con ese ser humano primero que comenzó a preguntarse, hasta con el ser humano que ahorita somos, que aún se pregunta qué va a pasar mañana después del coronavirus. Así de sencillo. No tenemos las respuestas resueltas. No tenemos una existencia ya garantizada. Lo hemos buscado a través de climas de confort y a través de construcciones sociales. Dice Heidegger, construir, habitar y pensar. Y a través de eso hemos estado en un punto tal que nos permite estar aquí hoy y que nos permite habitar la Luna y que nos permite habitar Marte. Sin embargo, hoy no sabemos qué va a pasar el día de mañana por el coronavirus. ¿Por qué estudiarla ahora? Por eso mismo. Para replantear eso y para que no nos agarre por sorpresa los tiempos. Para que nosotros estemos un poco adelantados. Y justo como decía ahí, ¿no? La madre de todas las ciencias. Quizás la madre hasta de la propia realidad, ¿no? Que nos permita leer la propia realidad. La filosofía es una herramienta bellísima y que se pone al alcance de todos nosotros. La filosofía, al igual que la musa del arte, como lo dirían algunos poetas, se entrega a cualquiera. Lo único que hay que hacer es pensar, lo único que hay que hacer es preguntarse, es sentarse, admirar, ni siquiera a veces pensar. Wittgenstein decía, denk nicht, aber schau, ni siquiera pienses, solamente observa. Y de ahí se van a ir derivando muchas cosas. Entonces, hay hasta diferentes tipos de filosofías, diferentes tipos de pensamiento. Entonces, existe hasta la filosofía irracional. Lo que voy con esto es que es una herramienta que tiene que ser utilizada por la mayoría de nosotros, tiene que estar al alcance y tiene que ser pues una suerte de común acuerdo de que no es algo que hacen los muy pocos, es algo que hacemos los muchos, es algo que hacemos la mayoría. Somos filósofos, somos el animal filosófico por excelencia, pero a la vez somos el animal más paradójico, ¿no? Porque somos el animal que más piensa, pero que no logra resolver sus temas, que no logra resolver sus problemas. Como dice Heine, vamos repitiendo la historia. Entonces, creo que va a ser el punto clave para que a través de todo el conocimiento científico que se tiene, toda la acumulación de tecnología y con un cerebro humano, con todas las condiciones que ahorita tengamos, seamos capaces de generar una nueva forma de pensamiento para hasta nosotros mismos. No digo que vayamos a cambiarlo todo, pero la filosofía puede empezar a generar esos cambios hasta en nosotros mismos, cambios muy puntuales. Entonces, eh, brinquemos al siguiente punto, ¿no? La parte de la pandemia y cómo nos puede ayudar la filosofía ahorita en tiempos de pandemia, ¿no? Aparte de todo, del hecho de que nos puede dar muchísima lectura, ¿no? Creo que ahorita si alguien dice, oye, agarra todos los volúmenes de Platón, les recomiendo Gredos, y échenselos por completo, pues van a acabar el coronavirus, va a acabar todo el confinamiento y no se van a terminar los diálogos de Platón. Sin embargo, allí está condensada gran parte de la filosofía, como dice Whitehead, por dos cosas, porque plantea las preguntas, pero también son sus diálogos aporéticos, es decir, no hay una resolución finita, no hay un fin total, se encierra el sentido en sí mismo, en el diálogo, y de allí se genera el conocimiento. Partamos de esto. ¿Por qué, ¿Por qué estudiar ahorita filosofía en la pandemia o por qué allegarse a la filosofía ahorita en la pandemia? Partamos del hecho de que no, volvemos a lo mismo, es una herramienta. Ok, la filosofía es una herramienta y esta herramienta que nos va a permitir distinguir estos entes complejos, la información es un ente complejo. Es decir, todo lo que nosotros estamos consumiendo diario, en la manera en la que nosotros estamos ahorita, estando en esta plática, estamos pagando con nuestro tiempo vida. Y eso es consumo. Y de alguna manera tenemos que ser conscientes de lo que consumimos y lo que reproducimos, porque lo estamos pagando con nuestro tiempo vida. Entonces, de esa forma, que uno se cuestione, bueno, ¿por qué voy a compartir esto? ¿De qué fuente viene? ¿Quién lo dice? A ver, vamos a ver sus fundamentos, ¿no?
una palabra muy icónica en filosofía. Vamos a ver qué lo sustenta y que nos interesaría a todos saber qué sustentan las cosas. Muchas veces vamos compartiendo, desinformando, vamos comunicando y realmente vamos a veces desinformando. Y lo más preocupante también es que no solamente este nivel de desinformación viene por parte de nosotros como usuarios de la información, sino también puede generarse como en el otro sentido, que los creadores del contenido, de la información, empiecen a viralizar o a difuminar contenido que no sea legítimo, que parezca válido, que se presente como lógicamente válido y que desinforme más que informar. Entonces, justo en este momento, como decía Carstens, ¿no? Que entramos a la era de la transparencia, quizás el reto más grande va a ser vivir en la transparencia total, en el cual la información está allí al alcance de todos, pero no somos capaces de verla porque no sabemos buscar, porque no sabemos preguntar por ella. Google puede tener apertura a gran cosa, pero todo está en la forma en la que uno pregunta y teclee los comandos. Si uno no pregunta las cosas correctas, uno no va a llegar a esos resultados correctos. O si no correctos, a los que uno está esperando encontrar, como si fuera como partir hacia una empresa, como buscar algo. Así se parte en la filosofía. Se parte desde premisas, se hacen preguntas. Entonces, hoy en día, plantearse, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? Y más allá de por qué está ocurriendo, sino, ¿cómo voy a hacer yo frente a esto? ¿Qué va a pasar después de esto? Sin duda alguna es un reto. Hay que comenzar a leer, hay que comenzar a investigar y empezar a hacer el propio posicionamiento de uno, porque eso es lo que nos da también la filosofía, una voz interior, una voz propia. Empezar a hacer ese criterio único. ¿Qué es lo que está pasando? Escucho que eh, el premio Nobel de medicina dice tal cosa, pero la comunidad científica dice otra cosa. ¿Qué pasa allí? Bueno, hay filosofía que nos puede decir ese tipo de conflictos, como es Thomas Kuhn, ¿no? Con toda la estructura y los paradigmas científicos. Nos puede hablar de por qué puede haber esos conflictos de intereses tan minuciosos que creemos que no existen en la ciencia. Pero vuelvo a lo mismo, somos humanos y estamos en el mismo barco. Entonces, hoy en día, más que nunca, tener una herramienta que nos permita ver lo que estamos consumiendo y saber si es bueno para nuestra salud o no es bueno para nuestra salud, es muy importante. Es casi como saber si ese video que voy a consumir tiene demasiada azúcar. Sería tan importante como eso. En el sentido de dónde viene y cuál es la intención de ese contenido, cuál es la comunicación final que dice o que busca, porque eso es un mensaje tan directo que se va a posicionar en los demás. Y nos lleva al otro punto justo de por qué estudiar filosofía o por qué trabajarla ahorita, porque nos permite generar una comunicación clara, sin interrupciones, sin distorsión alguna, una comunicación sencilla a través del uso de palabras que no tienen que ser a veces las más rimbombantes, pero es poner las cosas en su lugar y hablar de manera pulcra. ¿Para qué? Para que las cosas se vayan develando y para que las cosas se vayan simplemente mostrando y uno pueda ir haciendo sus inferencias, sacando sus conjeturas y vamos analizando. La filosofía en ese sentido no se pelea con la ciencia. La ciencia más dura va a reconocer siempre el valor de la filosofía como este cuestionamiento. La ciencia más dura se ancla en cuestionamientos, se ancla en preguntas. Entonces, hoy en día, la persona que dude o cuestione lo que está ocurriendo con el coronavirus es muy legítimo. Y sería tan legítimo que se pusiera a hacer un tratado al día de hoy, porque esta situación es histórica, no, vamos, es algo nuevo para todos y cada uno de nosotros. Como especie es probablemente el momento más retador en el cual tendríamos que despertar una suerte de nueva conciencia, ¿no? Una conciencia colaborativa, como se le dice. Y la pandemia nos puede ayudar a entrar a esos estados de reflexión, como una meditación. Hay personas que les encanta meditar, hay personas que pueden respirar, hay personas que les encanta correr, el yoga, pero hay gente que medita y hay gente que también hace filosofía. Hay gente que del pasmo y de estar todo el tiempo pensando, se encuentra en este mundo y le encuentra un sentido. Y eso, encontrar esa riqueza en otras personas, en otras voces, en otros autores, confirma lo más bello que somos, ¿no? Que compartimos esta misma especie, que compartimos una misma vida. Entonces, ahorita lo que está ocurriendo con la pandemia es una vida a la que se ve amenazada y es la vida de nosotros como especie. Y creo que sería el momento de comenzar a pensar como especie, ¿no? Por eso también un poco en la bibliografía complementaria, como van a ver, se anuncian pues ciertas lecturas que ya nos hablan, por ejemplo, de
el contexto de la filosofía y la cultura en un contexto ya animal, ¿no? Cómo estas preguntas, vamos, se han hecho desde lo que es el hombre. Y el hombre no nació siendo griego. Nació siendo un animal humano que tenía inquietudes y que buscaba expresarse en este mundo. Así. Pensemos en ese momento y pensemos también en la filosofía como... Ya nos quedamos con la parte de la pandemia. Ya pensamos ahorita en la filosofía, cómo nos puede apoyar o cómo nos puede hacer frente. Ahorita. La filosofía para el futuro. Ok. Pensemos ahora en la filosofía como esta herramienta que, ok, ya la poseo. Ahora bien, ¿cómo puedo comenzar a integrarla en mi vida para quizás tener una comunicación más efectiva, para tener mejores resultados en los negocios, para tener un pensamiento estratégico, para ser más creativo? La filosofía no se pelea con la creatividad, por supuesto que no. Vean a Wittgenstein, vean a Nietzsche, como aquí lo comentaban, vean a los grandes, vean a Platón. Platón hizo diálogos y eso es una hermosura. Entonces, la filosofía no se pelea con el gran arte, no se pelea con realizar obras de belleza monumental, tanto teórica como también estética. Entonces, hay que pensarlo de esa manera. Filosofía para el futuro es es una posibilidad que se nos abre a todos si integramos a la filosofía como una cosa que todos podemos hacer. El día de mañana salgamos y vayamos quizás a leer el manual, el epícteto de vida de sí, el manual de vida de Epícteto. Y comenzamos a ver una suerte de manual de cosas de qué se pueden hacer, qué es bueno para la salud, para conservar un buen ánimo, para conservar también un mejor cuerpo, ¿no? Claro que los griegos lo fusionaban, pero también podemos acceder a una filosofía antigua, podemos acceder al Tao Te Ching y podemos ver en ese tipo de voces los mensajes que anuncian lo que hoy está ocurriendo. Y no me refiero a mensajes como, ah, mira, esas son las profecías. No, por supuesto que no. Apuntan a realidades emocionales. Por ejemplo, dice Wittgenstein en algún punto, cuando todas las respuestas de la ciencia hayan sido saciadas, probablemente no hayamos tocado en lo más ínfimo las preguntas más vitales de nuestra existencia, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay algo? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué estamos ahorita aquí buscando tener buscando compartir un contenido? ¿Y por qué estamos generando información? ¿Y por qué estamos generando comunidad? Entonces vuelvo a lo mismo, hacernos preguntas para darnos esa suerte de respuestas. Si al final lo quieren llevar por bueno, pero es que tú mismo te das las respuestas, claro, pero son una serie de respuestas que de alguna forma ya pasaron por un área de reflexión, por un área de crítica, no se aceptaron tal cual venían. Probablemente a un Platón, o pensemos en un filósofo actual, Byung-Chul Han, y que está en este libro, justo el de la sopa de Wuhan, que ahorita tocamos, le llega este tipo de información y antes que compartirla a todo su grupo de amigos, que sin duda alguna tiene muchísimos amigos Byung-Chul Han, él primero dice, a ver, integro esta información, ¿cómo me hace a mí sentido? Y ahora bien, ¿qué preguntas empiezo a hacer para desprenderle más información a esta información? Y una vez que hago eso, hago un posicionamiento mío y ya después lo comparto con mis amigos, porque yo no soy esa información, yo no voy a reproducir esa misma información. Yo soy un canal singular, único y auténtico en el sentido total de las palabras. Por ese mismo hecho, creo que yo interiorizarlo, yo hacerlo mío a través de preguntas muy concretas, como preguntas que me puede dar la filosofía, me pueden a mí ayudar a integrar lo que hoy esté ocurriendo y comenzar a planear un nuevo esquema de vida o quizás un nuevo plan de vida para uno. O sea, la filosofía es una suerte de emprendimiento hacia uno mismo y hacia un camino que no te está diciendo hacia dónde te va a llevar y la filosofía, por otro lado, no te está prometiendo nada. Finalmente, les hablo un poco de la sopa de Wuhan y el por qué es importante leer filosofía ahorita y concretamente leer este libro, Sopa de Wuhan. Este libro me lo hicieron a favor de llegar mis estudiantes de antropología filosófica, un grupo adorado, unas personas hermosas, y me dicen, oiga, profe, lea este libro. Y bueno, lo agarré completo, lo empecé a leer, hice un tipo challenge y reto con la familia para leerlo, y finalmente lo que me doy cuenta al principio y lo empiezo a analizar es, bueno, qué bello poder leer
a Byung-Chul Han, a Paul B. Preciado, poder leer a Judith Butler, poder leer a Byung-Chul Han, justo a María Galindo, a todos los grandes pensadores actualmente, y que no tengan un año, 2 años para repensar sus ideas, que tengan ensayos de hace 15 días, de 20 días, y que podamos leer a un Giorgio Agamben al día de hoy diciéndote, ¿sabes qué? Es que, es que esto no, pues están alarmándose, y que tengas a un bifo que le diga, no, 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 al contrario, no, o sea, tú como filósofo tienes que buscar mejor tus fuentes e informar porque estás alertando o estás desinformando. Entonces, hoy en día poder leer este manual, este libro, La sopa de Wuhan, nos puede llevar a pensar en el hecho de que estas personas no es que sean los más avesados en toda la filosofía y que vayan a ser las mentes más brillantes de todo el mundo, de alguna manera alumbran preguntas y van planteando cosas que nos ayudan a entender lo que está ocurriendo hoy en día y que es importantísimo. Pero justo como están puestos en un libro que nos permite compaginar todas estas ideas, leerlas en conjunto, podemos decir, ¿sabes qué? Pues voy a hacer mi propia visión. O sea, voy a integrar todos estos conocimientos que me están llegando del coronavirus, de las grandes mentes, también con lo que yo estoy leyendo de mis periódicos locales o de mis fuentes locales, y voy a comenzar a integrar esto. Sopa de Wuhan lo que nos permite es entrar a la mente de los filósofos más reconocidos actualmente en el mundo occidental, y no solamente en el mundo occidental, sino hablamos justo de pensadores también de América Latina, y que justo se ve el contraste entre un Alain Badiou, que puede estar muy cómodo en París, y una María Galindo que dice el contagio es inminente y vamos a estar en pie de guerra y hay que estar listos, hermanos, ¿no? Es diferente el lenguaje, es diferente el registro, es diferente el espíritu desde donde se habla. Y desde ese punto yo creo que poder leer este libro, y con eso me quedo, que tengamos este reto, ¿no? Leamos este libro, leamos La sopa de Wuhan, que es un libro que está montado en línea, que es un libro que compiló un artista, y se pone al alcance de todos nosotros para que quizás después hagamos un ensayo extra y ese ensayo sea personal. Esto es mi visión del COVID, porque tan es válida como la de Alain Badiou y también es válida como Sloterdijk, porque yo también soy un ente que está siendo partícipe de esto que está ocurriendo y estoy integrando este saber. Y en una de esas, la pregunta de uno de nosotros, pues es la pregunta del millón, ¿no? Dice Eichendorff, igual y es la llave que abre el mundo. Y eso solo se encuentra preguntando. Entonces, de alguna manera, yo concluyo con esto agradeciendo cada segundo, cada parte que estuvieron atentos a lo que se pudo comentar aquí. Y finalmente quedarse con eso. En tanto hagamos preguntas, ya tenemos la semilla de la filosofía en nosotros. No dejemos de preguntar, no apaguemos ese fuego y sigamos inquiriendo, sigamos ávidos, sigamos creativos y buscando cada vez más soluciones, porque realmente esta realidad puede dar mucho más de lo que tiene y estamos dispuestos a que lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo les agradezco de corazón. Fer, muchísimas gracias. A todo el Colegio de Filosofía, les agradezco infinitamente todo el apoyo que se ha hecho y que hayan permitido que esta plática también a través de la Fundación Seres Arte, que es la comunidad que lleva experiencias artísticas, pues se pueda hacer una comunidad y compartir más allá de lo elemental, ¿no? Creo que lo más importante es esto, generar lazos y preguntas para que podamos entendernos. Muchísimas gracias. Y ahora sí entramos al área de preguntas. Voy a apagar mi micrófono. No sé si en este sentido el área de comunicación tenga algunas preguntas más relevantes que se hayan rescatado para poder integrar o algunas que hubieran sido que se hubieran repetido, que se hubieran atenuado, estaría bueno poderlas aclarar. Eh, Muchísimas gracias, profesor. De verdad, excelente presentación. Creo que todos estamos bastante contentos con la presentación, muy interesante, muy conectada con nuestro contexto actual, no solamente necesariamente para el tema de COVID, sino para, creo que en muchos temas de la vida en general, que ahora pudimos conectar con esas ideas que teníamos. Y pues me gustaría abrirles
ya tenemos 2 espacios para poder vertir nuestras dudas con respecto a la presentación, con respecto, si tienen alguna duda incluso también de la licenciatura en filosofía, dado que es un programa que se imparte de forma presencial en la Universidad del Claustro de Sor Juana, este, y en la que colabora obviamente el profesor Jonathan. Eh, Tienen abierto el micrófono de igual forma para externar sus dudas y tienen el chat también para que ahí vayamos resolviéndolas. Entonces, pues le cedo el micrófono a quien quisiera externar las dudas que desee. Me gustaría hacer una pregunta, profesor, a mí. No sé si Adelante, se por favor. escucha. Ok, bueno, ya lo había puesto en el chat, Dime, pero Jonathan. lo voy a repetir. Dime, Jonathan. Pues como decía, Kant lo que nos dice es atrévete a pensar. Y como usted bien dice, hoy en día tenemos todo al alcance de nuestra mano, tenemos la información, tenemos más de miles de libros en Internet. El problema siento yo que es que no tenemos la iniciativa para pensar, no tenemos esa chispa para investigar si nos conformamos con un solo clic que vemos en Facebook. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo inculcar esa iniciativa para la gente? Tenemos los medios, tenemos todo, pero no tenemos ese toque humano que nos hace falta. Como esa chispa, ¿no? Sí, Sí, efectivamente. yo también, y fíjate que lo he pensado, yo creo que habría que generar las condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Brincar más allá de la filosofía y comenzar a pensar también cómo esta filosofía puede impactar en la vida real y cómo tú puedes comenzar a tener otro tipo de acciones, es decir, cómo transitar de la filosofía probablemente a un emprendimiento social y que ya no solamente estés visibilizando un problema, como también de una de las preguntas ahí, sino que tú ya seas parte de esas soluciones a través de un emprendimiento, de una innovación. Yo creo que sería por allí y es detonar, o sea, tú generar las condiciones, porque evidentemente las personas, o sea, este, este cuerpo que todavía no, pues no ha despertado a esta conciencia colaborativa o al hecho de que estamos inundados de información y que uno tiene que ser muy cuidadoso y minucioso con lo que consume, eh, pensemos que tampoco es como, no somos lumbreras que tenemos que ir a cegar a las personas, creo yo. Es más pensar en cómo generar las posibilidades para que ellos mismos o estas personas mismas se vayan como poniendo en contexto, vayan adquiriendo la información, vaya llegando a ellos, o sea, cómo llegar a esos canales de información. Yo lo pensaría más por ese lado, estimado, pero es una pregunta muy brusca, o sea, es una pregunta brusca y justo me gustó que lo plantearas desde Kant. Desde Kant porque un profesor que es mi adoración y probablemente es la vaca sagrada del claustro de Sor Juana, es Iván Vera Ortiz, que es quizás es el filósofo más rudo que hay en todo México. Esta Ujú. persona nos decía, qué interesante que para ser originales y para hablar de atreverte a pensar tengamos que recurrir a Kant, ¿no? O sea, Sí, citamos a un filósofo para atrevernos a pensar. Suena raro, pero lo más interesante es lo que sigue. Es, pues, cómo podemos romper con eso. Quizás ya esté en español, es como ya pongámonos a pensar o es empezar a generar soluciones. Creo que sí, siendo muy creativos, no solamente pensando desde el sector de la filosofía, es decir, sacar la herramienta, pensarla desde otro lado, quizás pensar desde la poesía, desde el performance, desde la instalación, desde las artes, que puede ser un lenguaje que transita de manera más rápida hacia el lenguaje público y que como los griegos lo vieron a través de esta integración, ¿no? Como pedeia es la educación, pero se ven que todo esto se enclava y se clavaba mejor en el cerebro humano, y ya lo sabían ellos, si se integraba con el componente artístico, que es diagoia. Entonces, hagamos filosofía y arte, hagamos otro tipo de lenguajes que nos posibiliten despertar esta chispa o generar esta chispa. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, puede utilizar el micrófono para hacerla o igual chat. Es que hay una serie de preguntas
eh, que de alguna manera son interesantes. Digo, a mí se me hacen interesantes por lo siguiente. En la coordinación de promoción nos encargamos de atraer chicos, particularmente de preparatoria, a las licenciaturas de la Universidad de Claustro de Sor Juana. Una de ellas, pues justamente es la licenciatura en filosofía. Pero una de las preguntas que sí se ve aquí, obviamente a diferentes niveles, es ¿cómo fomentas la filosofía en alumnos de todos niveles, ¿no? De todos niveles antes de la universidad? O sea, ¿cómo es que la gente se enamore de la filosofía? Justo estoy leyendo una pregunta que habla por la parte de los niños, ¿no? Hay un programa Exacto. muy interesante. ¿Me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Perfecto. Justo, hay un programa muy interesante de Matthew Lipman que trabaja a través de cuentos y de metodología didáctica el integrar estas ideas de preguntar en la filosofía y lo integra desde los niños, ¿no? Lo va integrando hasta de preprimaria antes, ¿no? Hay mucha evidencia de que esto puede ayudar bastante, porque justo no es que les enseñen a los niños Platón o Aristóteles o mucho menos Pascal, ¿no? Por supuesto que no, les van a enseñar las preguntas y como lo que está subyacente a estas reflexiones filosóficas, que son entendibles por los niños, por supuesto, y que son conceptualizables. O sea, hablemos a la pregunta metafísica por excelencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y que probablemente no tengamos una respuesta por qué preguntamos el por qué. Entonces, bueno, si el modelo de Matthew Lipman sería un modelo como muy concreto para comenzar a aterrizar, o sea, partiendo de eso. Matthew Lipman y es el modelo de filosofía para niños, se llama. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, justamente creo que juntando, por ejemplo, estas nuevas metodologías con algún tipo de instrumento, metodología que pudiera medir el impacto y que nos pudiera decir cómo está realmente incidiendo esto en una población, en una comunidad determinada, ¡pum! Tenemos el caso de éxito. Yo creo que sí sería. Yo creo que sí sería. Esa sería la vía a seguir para que se empezara a posicionar la filosofía como esta herramienta y desde los más pequeños. O sea, Matthew Lipman ya hizo este modelo en los 70s, pero no se ha instaurado. Y evidentemente no nos hacemos las preguntas correctas porque estamos en este punto de la historia. Entonces, podríamos instaurar o pensar un modelo educativo quizás con base en la filosofía como una herramienta que plantea preguntas y nos ayuda mismo responderlas, desarticulando lo que ocurre en la realidad, ¿no? Como tratando de poner las cosas en su lugar. Eso sería mi respuesta. Bueno, por ejemplo, eh, Adela Morquecho pregunta, ¿no? ¿Cree que existe una relación entre dicha filosofía y la ciencia? Es decir, yo lo voy a interpretar un poquito, tal vez lo hago mal, pero últimamente, justamente con el COVID, nos hemos enfrentado justo a los datos científicos y los datos sociales y lo que la sociedad cree de los datos científicos. O sea, ¿cómo generamos una unión para que la gente pueda entender el avanzar del proceso científico y filosófico que de alguna u otra manera tienen una terminación igual o idéntica? Uf, es una gran pregunta. Yo creo que también habría que entender la legitimidad de la desconfianza de las personas, ¿eh? O sea, ¿por qué la gente está desconfiando de estas fuentes? Porque ni siquiera la OMS se ha puesto de acuerdo. Yo digo, como consumidores de información tenemos el derecho de desconfiar de todas las fuentes. Si yo desconfío de Platón, si yo desconfío de Nietzsche, ¿por qué no habría de desconfiar de una instancia que gestiona recursos y que lo gestiona a través de otros o de terceros y para fines específicos? Así lo planteo tan puntual como eso. O sea, la filosofía son preguntas. No dejemos de preguntar y no hay que parar de reflexionar. O sea, Jasper justo apuntaba eso, ¿no? ¿Qué nos orilla a reflexionar y qué nos orilla la filosofía? La duda, el asombro y las situaciones límite. ¿Qué es una situación límite? Lo que estamos viviendo ahorita, porque se amenazan todas nuestras formas de vida existentes y como lo habíamos pensado, como lo habíamos visto o como al menos lo habíamos prefigurado.
Nunca pensamos que nos iba a tocar un bicho como el coronavirus ahorita, y menos en la vida, y menos a nosotros. Entonces, replantear eso desde una situación límite es el momento idóneo para hacer filosofía, y desconfiar de las fuentes, yo creo que es lo, no te diría qué es lo que hay que hacer, sino es algo que tendríamos que estar, no, hay que revisar las fuentes, vamos, hay que revisarlas. Ir a las fuentes o incluso, ¿no? Muchas veces Expansión cita APNUD o cita ONU o cita Bank of America y no nos quedamos y no vamos a Bank of America México, sino nos quedamos simplemente con la nota del Sol o nos quedamos con la nota de Expansión. Vamos a la fuente, vayamos a la fuente. Queremos entender a Platón, vayamos a leer a Platón. Queremos entender a Heidegger, vamos a Heidegger. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Puede utilizar el micrófono? Está abierto para todos. Digo, también, como ahorita les podemos dar voz a las preguntas, pero si alguien quisiera aventar la pregunta al aire, también estaría genial para el profesor. Claro. Hola, muy buenas tardes, Ramsés Vázquez, aquí a tus órdenes, estimados. Pues mira, mi pregunta que colocaba yo era, por ejemplo, desde una aproximación muy pedagógica, ¿qué procesos cognitivos considerarías que serían pues importantes de mapear, que pudieran dar pues un poco de más luz respecto al efecto que tiene el estudio de la filosofía, pues llamémosle desde muy niños, ¿no? Desde muy jóvenes. Y no sé si conozcas pues alguna aproximación metodológica pues para cuantificarla, no sé, desde las neurociencias, la psicología, la propia matemáticas, no sé, me gustaría mucho saber algo al respecto. Muchas gracias. Yo creo que sí, ¿no? Y desde la propia matemática, apelando a lo que comentas, estimado Ramsés, preguntar desde la propia matemática y generar estos modelos robustos. O sea, finalmente, todo lo que estamos realizando, todas nuestras actividades, son graficables y son medibles y se pueden escalar en un sistema. Lo más interesante aquí, lo que dices, es pensar en qué es lo que nos interesaría medir, pues para ver este tipo de indicadores, sobre todo con niños, ¿no? ¿Cómo podríamos perfilar o depurar un instrumento que nos permita ver el impacto de la filosofía en niños? Quizás es algo que no se ha desarrollado hasta el momento. Creo que si nuestro gobierno quitó la filosofía del plan de estudios, yo creo que mucho menos le van a aventar dinero para medir el impacto de la filosofía o ver los 35 procesos cognitivos que estén subyacentes a esto. Porque vamos, y tu pregunta es genuina, es brillante y es enorme, porque lo que nos interesa también es medir los procesos cognitivos y las habilidades blandas subyacentes a la reflexión filosófica y lo que esté ocurriendo detrás, porque eso es realmente lo fuerte y lo que se puede, lo que se le puede dar mayor rigor desde el lado pedagógico, y tú no me dejarás mentir, justo va por allí. Son las habilidades que se desarrollan a través de la filosofía lo que va a generar el cambio en las personas, no tanto la filosofía per se. Entonces, yo sí diría, creo que se podrían empezar a conjuntar ciertos indicadores como autoconfianza, como creatividad, como perseverancia, como resiliencia, y empezar a generar a partir de esto indicadores que nos digan, mira, este grupo tuvo acceso a la filosofía y de alguna forma pues está incidiendo de esta manera, está impactándolos así, pero que existe un instrumento robusto que pueda medir esto. Y eso sería lo más bello, que hay un instrumento que pueda medir esto, porque si colocamos un instrumento que le diga al mundo la importancia y la fuerza de lo que puede generar la filosofía, imagínate lo que puede pasar, mi estimado Ramsés. Claro, e inclusive, digo, de un poco de lo que conozco, también pues hay un estudio muy formal del pensamiento crítico, ¿no? Entonces sería muy interesante asociar justo el efecto que tiene pues este tipo de escuela de enseñanza, justo con bases filosóficas muy depuradas, y intentar asociarlo con pensamiento crítico, ¿no? Sería algo interesante, ¿no? Sí, sin duda alguna, o hasta ciertos experimentos de filosofía aplicada, ¿no? Laboratorios que ya buscan poner ya más pasar de la teoría y empezar a generar los experimentos que nos demuestren supuestos, como por ejemplo el caso de Berkeley, ¿no? De un Dios omnipresente que tiene que estar presente para percibir y hacer que todas las cosas sean, ¿no? Por percepción. Y justo se puede eso ya empezar a generar a través de experimentos.
Creo que sí, va por lo que dices y me encanta la línea. Muchas gracias, John. No a ti. Perfecto. José Ignacio Briones García pregunta, actualmente hay filosofía que habla desde el positivismo y soluciones fáciles. ¿Cuáles podrían ser los problemas que ocurren actualmente? No, pues yo creo que el positivismo, lejos de plantear opciones fáciles, el positivismo es de lo más rudo, ¿no? Yo creo que el positivismo, no, yo no me meto mucho con el positivismo, en el sentido de la rama filosófica como validez lógica de los argumentos. No me meto tanto con el positivismo. Me quedo más en la parte propositiva. O sea, creo que sí, no es que haya, por supuesto que no hay soluciones fáciles, porque si hubiera soluciones fáciles, ya ahorita estaríamos en Dubái o estaríamos, o sea, me refiero a nivel país, tendríamos el desarrollo económico, tendríamos un superávit. Entonces, no creo que haya respuestas fáciles ni soluciones fáciles. Creo que una de ellas podría ser comenzar a justo replantear lo que uno hace, lo que uno consume, lo que uno dice, lo que uno es. ¿Qué somos como ciudadanos? Realmente, somos el nivel 114 de participación social. No tenemos ninguna conciencia por apoyo hacia el otro. No tenemos realmente a veces una condición de, ¿cómo puedo brindar mi tiempo de manera voluntaria para incentivar a la sociedad o activar capital social? A veces nos falta. Entonces yo creo que más que soluciones fáciles es generar la voluntad para cambiar y para hacer nuevas condiciones de posibilidad. Yo creo que va por ahí. Y no, evidentemente no son fáciles. Desgraciadamente, no han sido fáciles y no creo que sean fáciles porque los problemas actuales son muchos, ¿no? Les dejo ahí uno pendiente, es el del medio ambiente, que además de del COVID, eso va a seguir. Y ese es un tema con el que estamos lidiando como especie y que nos ve cara a cara y no solamente de un día para acá, sino que lleva años. Obviamente estamos viendo una cierta regeneración ahorita por el tema del COVID, pero eso no trae el saneamiento completo del río Magdalena, por ejemplo. Un proyecto que estamos haciendo y que sí es como muy puntual, ¿no? Sumémonos al proyecto del río Magdalena. Yo los invito a los 108 personas que estamos aquí, que nos sumemos al proyecto de limpiar el río Magdalena, que lo estamos haciendo a través del colectivo 7 y que podamos sentar el ejemplo de que a través de un solo río que limpiemos un cuerpo de agua, podemos dejar un ejemplo como una sociedad civil organizada. No es fácil, claro que no ha sido fácil, pero a través de eso podemos empezar a dar precedentes de que una sociedad civil y que estos 108 del chat después nos subimos como voluntarios en un movimiento. Eso puede empezar a dar cierto ruido. Entonces yo se los propondría así. No es fácil porque es finalmente una cuestión política, es un reto político, es un reto de ponernos a sumar, de organizarnos, de ponernos en contacto, de conocernos. Ese es el ser más político, ¿no? Es un político, como llamaba Aristóteles. Solo se es hombre en sociedad si no se es un dios o una bestia. Entonces, o como diría el Principito, hay que domesticarnos entre nosotros y comenzar a entendernos. Porque igual y somos muy rudos, pero si tú me dices, oye, no seas tan rudo y sé más amable, podemos comenzar a entendernos de otra forma y empezar a platicar y empezar a sumar desde allí, desde el entendimiento. Perfecto. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, aquí hay una que justamente Priscila Carbonell hace y que creo que pues, también nosotros todos nos quedamos con la duda. ¿Cómo nos podemos sumar a este colectivo? Eso está buenísimo. Ahí sí entras en mi mero mole. Pues mira, si quieren apoyar al colectivo 7, solo es cuestión de que estén atentos en nuestras redes sociales, realmente de que vean cualquier tipo de oportunidad para el apoyo. Ahorita hay N cantidad de campañas, o sea, tenemos como 4 campañas para apoyar en temas del COVID, pero más que apoyar, también nosotros estamos brindando apoyo. Tenemos una línea de 140 especialistas de salud mental, entonces cualquiera de ustedes, si ahorita nosotros los 108 que estamos aquí nos sintiéramos mal y necesitamos a alguien que nos apoye con contención o salud mental, podemos llamar a la línea de ayuda que está en las páginas de Colectivo 7 y ahorita mismo nos apoya alguien. Hemos contenido casos de suicidio. Ayer a las 12 de la noche tuvimos un caso. Y Claudia Gómez Robledo, que es la que lleva la parte de ese consultorio con call center, ahí estuvo pendiente para resolver. Entonces, sigámonos en las redes y nos quitaron este evento que íbamos a hacer en el vivero de Coyoacán. Nosotros trabajamos en el vivero de Coyoacán limpiando allí y estamos subiendo a la cuenca del Magdalena. E íbamos a tener el 21 de mayo nuestro evento, finalmente se canceló, pero yo los invito a que cuando estemos listos para salir, vayamos a las calles
Y tenemos un mural de 780 metros por pintar. Tenemos el mural del vivero de Coyoacán, que lo dejamos en los 100 primeros 20 metros, y que si se integran, y que con 108 manos como las de ustedes, sin duda dejamos eso, le damos otro color en menos de 6 horas, que son lo que va a durar nuestro evento, ¿no? Entonces yo los invito a eso. El evento se llama Sembrando Futuro, lo estamos posteando todo el tiempo en la información de Colectivo 7, y también estén atentos a lo que hace Colectivo 7, porque realmente desde Colectivo 7 y Fundación Ceresarte, que es la organización que yo presido, hemos estado haciendo mucho para apoyar ahorita en el tema del COVID, ¿no? Ya van más de 3,000 despensas que van canalizadas desde estos grupos de ayuda, canastas comunitarias hacia Selva Lacandona, hacia la ANDA, hacia grupos de la Unión Mexicana de Mariachis que se vieron afectados. Ahí en el Museo de Tequila y el Mezcal también pueden ver un poco lo que se ha apoyado. Entonces, hay muchas formas de ayuda, hay mucho que se puede hacer, y el Colectivo 7 y Fundación Ceresarte estamos al pie del cañón. Excelente, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Con mucho gusto les estaremos dando un seguimiento mucho más personalizado para cualquier duda o cualquier pregunta que tengan a través del número de WhatsApp que los estuvimos contactando. Únicamente me gustaría platicarles una breve información ya para finalizar este webinar, y es que el profesor Carlos Jonathan es docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana, es profesor en la licenciatura en Filosofía, que si ustedes quisieran información mucho más a detalle, con gusto, pueden escribirnos un mensajito vía WhatsApp y con mucho gusto les mandamos información más a detalle. La carrera se imparte en sistema escolarizado, por lo que las clases son presenciales de lunes a viernes en horario matutino de 7 de la mañana a 3 de la tarde aproximadamente, y en ese horario se distribuyen las clases, y pues sería un gusto poder contar pues con su participación como estudiantes en un futuro, si así lo desean, y con gusto les dejamos abiertos los canales tenemos en el correo de la coordinación de promoción, que se los vamos a dejar aquí en el chat, en el número de WhatsApp en el que estuvimos contactándonos previamente, y pues si no hay algo más que agregar, agradecemos la participación de todos los que nos acompañaron en este momento, y pues cualquier duda seguimos en comunicación. No sé si desee agregar algo más. No, al contrario, dar las gracias a todos, a todas, todos, y mil gracias por escucharnos, por estar atentos aquí, y a todos, a Claudín, a Sara, a Bete, a todas las personas que estuvieron aquí, al buen Ramsés por su pregunta tan atinada, a todos, realmente gracias, y espero verlos pronto en esta próxima actividad del Colectivo 7, y vamos a empezar a hacer cosas, vamos a empezar a conocernos. Vamos a las calles y empezar a hacer cosas como comunidad. Felicidades, gracias. A ti. Te queremos. Pues muchísimas gracias a todos, y ya podemos dar por concluida esta presentación, y seguimos en comunicación por las vías que les mencionamos. Y les dejo aquí en el chat el correo electrónico al que también con mucho gusto nos pueden escribir. Muchísimas Muchas gracias. felicidades, Johnny. Muchísimas gracias.